¿Y si te dijera que el hijo perdido de la parábola más conocida de Jesús no fue el que se marchó de casa? ¿Y si el verdadero extraviado nunca cruzó la puerta? Has escuchado esta historia decenas de veces. El muchacho que pidió su herencia se fue lejos, lo desperdició todo y volvió arrastrándose entre cerdos. Y siempre te dijeron que la parábola trata sobre él, pero Jesús no la contó pensando en él. La contó mirando fijamente a un grupo de hombres que jamás se habían ido de la casa. Seamos honestos, tú probablemente eres el hermano mayor, no robaste, no huiste, no desperdiciaste nada, vas a la iglesia, sirves, llevas años cumpliendo. Y aún así hay algo dentro de ti que no termina de encajar, una especie de cansancio que no confiesas en voz alta, una molestia sutil cuando ves que Dios bendice a alguien que apenas empezó, una voz que te susurra que después de tanto esfuerzo mereces más de lo que estás recibiendo. Oras y sientes que cumples un turno, abres la Biblia porque debes, no porque quieres, revisas el teléfono antes de hablar con Dios. Y cuando alguien te pregunta cómo va tu vida espiritual, respondes con lo que haces, no con lo que eres. Esa incomodidad tiene nombre, y Jesús la diagnosticó hace 2000 años en una historia que casi todos leen al revés. Quédate hasta el final, porque vas a entender por qué esta parábola no tiene final, por qué el padre sale 2 veces de la casa, y por qué la frase más dura de todo el relato no la dice el hijo que se fue, sino el que se quedó. Al terminar vas a poder responder una sola pregunta con honestidad. ¿Estás viviendo como hijo o como empleado? Empecemos por donde casi nadie empieza, por el principio del capítulo. Lucas 15 abre así: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este a los pecadores recibe y con ellos come. Ahí está la audiencia completa. Jesús no está rodeado solo de gente rota, está rodeado de 2 grupos, los que llegaron sucios y los que se creen limpios. Y a partir de ese murmullo, Jesús cuenta 3 historias seguidas: una oveja perdida, una moneda perdida y 2 hijos. Y hay una progresión en esas 3 historias que casi nadie señala. En la primera se pierde una oveja de 100, es el 1%. En la segunda se pierde una moneda de 10, es el 10%. En la tercera se pierde un hijo de 2, es la mitad. Jesús va subiendo la apuesta a propósito. Cada historia duele más que la anterior, porque cada vez lo perdido vale más y pesa más. Nota algo importante. En la primera historia, el pastor sale al desierto a buscar la oveja. En la segunda, la mujer enciende una lámpara y barre toda la casa hasta encontrar la moneda. En la tercera, nadie sale a buscar al muchacho. Cuando la historia termina, hay un hijo que sigue afuera y nadie fue por él. Eso no es un descuido, es el punto exacto de la parábola. Y hay algo más. Las 2 primeras historias terminan igual, con una fiesta y con vecinos convocados a alegrarse. La tercera también empieza a terminar así. Pero alguien se niega a entrar a la celebración. Jesús construye el patrón 2 veces para que la ruptura de la tercera te golpee. Y esa ruptura tiene nombre y apellido: el hermano mayor. Ahora sí, vamos al hijo menor, y hay algo en su petición que se pierde por completo en la traducción cultural. El muchacho dice: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. En la cultura de aquel tiempo, la herencia se repartía cuando el padre moría. Pedirla antes no era una falta de respeto, era decirle en la cara: ojalá ya estuvieras muerto, para mí ya lo estás, solo me interesa lo que dejas. Y aquí viene lo primero que debería detenerte. El padre no discute, no lo castiga, no lo encierra, repartió los bienes. Dios te deja irte. Esa es una de las verdades más incómodas y más hermosas de toda la escritura. El amor que no permite el rechazo no es amor, es cautiverio. El padre prefiere un hijo que pueda irse a un esclavo que no pueda. El muchacho junta todo, viaja a una provincia lejana y desperdicia sus bienes, viviendo perdidamente. Y fíjate en el orden exacto de lo que pasa después, porque es el orden en que se derrumba cualquier vida. Primero se acabó el dinero, después vino una gran hambre en aquella provincia, y entonces, dice el texto, comenzó a faltarle 3 golpes seguidos. Uno lo provocó él, otro no dependía de él, y el tercero fue simplemente la consecuencia de los 2 anteriores. Así funciona casi siempre. Rara vez una decisión mala te hunde sola. Te hunde cuando llega la temporada difícil y descubres que ya no te queda margen para resistirla. Muchos creyentes no se apartan de Dios en la crisis. Se apartan antes, en silencio, y solo lo notan cuando la crisis llega y no hay nada debajo. Y aquí hay un detalle brutal. Dice que fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra. Ya no es hijo de nadie, ahora se arrima. Se cuelga de un extraño buscando que lo sostenga, y aquel hombre lo envió a su hacienda para que apacentara cerdos. Piensa en el detalle: un joven judío alimentando cerdos, animales inmundos según su propia ley, el trabajo más humillante que la cultura de aquel muchacho podía imaginar.
Deseaba llenar su estómago con las algarrobas que comían los animales, y nadie le daba nada. Lee esa última parte otra vez. Nadie le daba nada. Cuando tenía dinero, tuvo amigos, fiestas y compañía. Cuando se quedó vacío, el mundo que lo aplaudía no le dio ni la comida de los cerdos. El mundo te celebra mientras tienes algo que gastar. La casa del Padre te recibe cuando ya no tienes nada. Y entonces aparece la frase que cambia todo el relato. Dice el texto, y volviendo en sí. Volviendo en sí. No dice que se arrepintió con lágrimas. No dice que tuvo una revelación espiritual. Dice que despertó. Como quien sale de un sueño largo y de pronto ve dónde está parado. Muchas veces el primer paso de vuelta a Dios no es una emoción, es lucidez. Es el momento en que dejas de justificar lo que estás viviendo y lo llamas por su nombre. Pero mira lo que planea decir. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Hazme como a uno de tus jornaleros. Ahí está. Guarda esa frase, porque va a regresar más adelante en boca de alguien que nunca se fue. El muchacho vuelve, pero no vuelve como hijo, vuelve negociando un puesto. Prefiere ser empleado en la casa de su padre que hijo lejos de ella. Y aunque eso suena humilde, todavía es una forma de no entender quién es su padre. Y aquí está la parte hermosa. Dice el texto que cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Corrió. En aquella cultura, un hombre mayor y respetado jamás corría en público. Correr obligaba a levantarse la túnica, mostrar las piernas y perder toda la dignidad delante del pueblo. Un anciano digno caminaba despacio, y sin embargo, este padre corre. ¿Por qué corre? Porque si el muchacho llegaba solo hasta el centro del pueblo, los vecinos lo habrían recibido con desprecio por haber malgastado el patrimonio de la familia. El padre corre para llegar antes que la vergüenza. Se humilla públicamente para que su hijo no sea humillado. Eso es la cruz explicada en una escena, siglos antes de que ocurriera. El muchacho empieza su discurso ensayado. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero nunca llega a decir la parte de hazme tu jornalero. El padre lo interrumpe. Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. 3 objetos, 3 declaraciones. El vestido era el manto de honor del padre. Estás cubierto. El anillo llevaba el sello de la familia, con el que se firmaban contratos. Tienes autoridad otra vez. Y el calzado marcaba la diferencia entre un hijo y un esclavo, porque los esclavos andaban descalzos. No eres personal contratado, eres familia. Dios no te restaura a medias, no te deja a prueba, no te pone en un periodo de observación espiritual mientras demuestras que cambiaste. Efesios lo dice sin rodeos, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Si este mensaje está tocando algo en tu corazón, dale me gusta, suscríbete y escribe en los comentarios, soy hijo, no jornalero, que otro lo lea y recuerde quién es. Ahora viene la parte incómoda, pero necesaria, porque la parábola no termina con la fiesta, termina afuera. El hijo mayor estaba en el campo, trabajando, como siempre, y al volver oye música y danzas. Ni siquiera entra a preguntar. Llama a un criado para que le explique qué está pasando. Detente ahí. Hay fiesta en la casa de su padre y él necesita que un empleado le informe. Vivía bajo el mismo techo y estaba completamente desconectado del corazón del lugar. El criado le dice, tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Y ese becerro no es un detalle decorativo. En una casa de aquella época se mataba un cordero para la familia y un cabrito para un grupo de amigos. El becerro gordo daba de comer a todo el pueblo. Esa fiesta no era privada, era una declaración pública. El padre estaba anunciando a cada vecino que había murmurado del muchacho, este vuelve a ser mi hijo delante de todos ustedes. Y el texto dice, entonces se enojó y no quería entrar. No quería entrar. El hijo menor recorrió kilómetros para volver a esa casa. El mayor está a metros de la puerta y se niega a cruzarla. Aquí es donde muchos se equivocan al leer esta historia. Piensan que el drama es la rebeldía. El drama real es la distancia sin salir de casa. Y entonces el padre hace algo que ya había hecho antes. Sale. Salió su padre y le rogaba que entrase. La misma palabra, el mismo movimiento, la misma humillación. Este padre sale 2 veces. Corre por el que se fue y sale por el que se quedó. Persigue a los 2 hijos con la misma intensidad, porque los 2 están perdidos, solo que de maneras distintas. Y aquí llega la frase, la más dura de todo el relato. Escucha lo que dice el hijo mayor. He aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Analiza cada palabra, porque todas confiesan algo.
tantos años te sirvo. No dice tantos años he vivido contigo. No dice tantos años he disfrutado de ti. Dice te sirvo. Es la palabra de un empleado, no de un heredero. Sin darse cuenta, acaba de pedir exactamente lo mismo que su hermano había ensayado entre los cerdos. Trátame como a un jornalero. Uno lo dijo por vergüenza, el otro lo dice por orgullo, pero los dos ven al padre como un patrón. No habiéndote desobedecido jamás, está presentando su currículum. Su relación con el padre se sostiene en su expediente, no en el amor. Y toda relación que se sostiene en el desempeño se derrumba el día que alguien recibe algo que no se ganó. Nunca me has dado ni un cabrito. Ahí está el corazón entero al descubierto. Estuvo años trabajando con la mirada puesta en la recompensa, no en el rostro de su padre. Y jamás pidió nada. Solo acumuló resentimiento en silencio, apuntando en una libreta invisible todo lo que creía que le debían. ¿No es eso lo que nos pasa muchas veces? Servimos, damos, aguantamos y por dentro vamos llevando una contabilidad que nunca decimos en voz alta. Y el día que Dios bendice a alguien que llegó ayer, esa libreta se abre sola. Y luego dice algo todavía más revelador. Este tu hijo, no dice mi hermano, dice este tu hijo, ha roto el vínculo con los dos. No se reconoce hermano del que volvió y trata al padre como si el problema fuera solamente suyo. El pecado del hermano menor lo alejó de la casa. El del mayor lo alejó del corazón de la casa mientras dormía dentro de ella. Isaías lo dijo con una imagen que incomoda. Todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia. No dice nuestros pecados, dice nuestras justicias. Lo mejor que puedes ofrecer, presentado como moneda de cambio delante de Dios, se corrompe. Porque en el momento en que tu obediencia se convierte en factura, deja de ser obediencia y se vuelve comercio. Y ahora escucha la respuesta del Padre, porque es una de las frases más tiernas de toda la Biblia. Hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Todas mis cosas son tuyas. El muchacho pasó años pidiendo un cabrito mientras era dueño del ganado entero. Vivió como mendigo dentro de su propia herencia. Tuvo acceso permanente al Padre y nunca lo usó. Estaba tan ocupado ganándose lo que ya era suyo que nunca se detuvo a recibirlo. Piensa en esto con honestidad. ¿Cuántas cosas has estado pidiéndole a Dios como si fueran un premio por buen comportamiento, cuando en realidad ya te fueron entregadas en Cristo? Romanos lo declara sin ambigüedad. No habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Abba, papá. Ese es el idioma de un hijo. El jornalero dice Señor, el hijo dice papá, y muchos creyentes llevan años orando en el idioma equivocado. Imagina a alguien que hereda una casa enorme y decide vivir en el cuarto de servicio. Barre, cocina, limpia y cada noche se acuesta agotado pensando que algún día se ganará el derecho a subir. Nadie se lo prohibió nunca. Las escaleras siempre estuvieron ahí. Simplemente jamás creyó que la casa fuera suya. Así vive el hermano mayor, así vive gran parte de la iglesia. Y esto no es un problema exclusivo de los fariseos de aquel tiempo. Jesús se lo dijo después a una iglesia entera. En Apocalipsis, hablando a la iglesia de Éfeso, dice, yo conozco tus obras, y tu arduo trabajo y paciencia, y que has sufrido y has tenido paciencia y no has desmayado. Ese es un expediente impecable. Trabajo, paciencia, resistencia, doctrina sana. Cualquier congregación firmaría por ese informe. Y sin embargo, en el versículo siguiente viene la sentencia. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Lo tenían todo menos lo único. Y Jesús no les pide más esfuerzo. Les pide que recuerden de dónde han caído y que vuelvan a hacer las primeras obras. Es decir, que vuelvan al amor que tenían al principio, cuando servir no era una obligación sino una respuesta. ¿Y sabes qué es lo más serio? Que se puede perder el primer amor sin cambiar ni una sola conducta. Puedes seguir asistiendo, sirviendo, dando y enseñando durante años con el corazón completamente frío y nadie a tu alrededor lo notaría. El hermano mayor estuvo en el campo trabajando hasta el último día. Nadie en ese pueblo habría dicho jamás que ese muchacho estaba perdido. Por eso, esta parábola es tan peligrosa para el que la escucha desde la iglesia. Es fácil identificarse con el que volvió. Es mucho más difícil admitir que te pareces al que se quedó afuera. Y ahora fíjate en cómo termina la historia, o mejor dicho, en cómo no termina. Jesús cierra con el Padre hablando. Era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y punto. Se acabó. No sabemos si el hijo mayor entró. No sabemos si se sentó a la mesa. No sabemos si abrazó a su hermano. Jesús deja la puerta abierta y el final en blanco. ¿Por qué? Porque el final no lo escribe la parábola, lo escribe quien la está escuchando.
Jesús estaba mirando a los fariseos a los ojos y les estaba diciendo: la fiesta está adentro, la puerta está abierta, y mi Padre acaba de salir a rogarles que entren. Ahora ustedes deciden. Esa puerta sigue abierta hoy. Hagámoslo práctico, porque esta verdad no sirve de nada si se queda en teoría. Primero, revisa tu vocabulario cuando oras. Si cada conversación con Dios empieza con lo que hiciste o dejaste de hacer, estás rindiendo un informe, no hablando con tu Padre. Prueba a orar una semana entera sin mencionar tu desempeño ni una sola vez. Segundo, presta atención a lo que sientes cuando otro es bendecido. La alegría genuina es la señal más limpia de un corazón de hijo. La molestia, aunque la disfraces de preocupación espiritual, es la señal de un corazón de empleado. Tercero, identifica tu libreta. Todos llevamos una. Anota lo que crees que Dios te debe por lo que has hecho. Míralo escrito. Y después rómpelo, porque esa deuda ya fue pagada, y no a tu favor, sino en tu lugar. Cuarto, cambia la palabra con la que llamas a Dios. Durante una semana, cada vez que ores, empieza diciendo Padre. No Señor Todopoderoso, no Dios Santo, Padre. Va a incomodarte los primeros días, y esa incomodidad te va a mostrar exactamente cuánto del jornalero sigue vivo dentro de ti. Quinto, entra a la fiesta. No esperes a sentirte digno, porque la dignidad no fue nunca el requisito de entrada. El vestido, el anillo y el calzado se los dio el Padre al que llegaba oliendo a cerdos, no al que llevaba años sin fallar. Tú no tienes que llegar limpio, tienes que llegar. Recapitulemos lo que hemos visto. Jesús no contó esta historia para los que se fueron, la contó para los que se quedaron murmurando. El hijo menor se perdió por rebeldía y volvió por hambre. El hijo mayor se perdió por religiosidad y se quedó afuera por orgullo. Los dos veían al padre como un patrón. Los dos pidieron ser tratados como jornaleros. Y el padre salió 2 veces, corrió una vez y rogó la otra, porque su amor jamás dependió del comportamiento de ninguno de los dos. El que se fue descubrió que la casa lo esperaba. El que se quedó nunca descubrió que la casa era suya. Y ahora la pregunta queda contigo, no la de si te has portado bien. Esa nunca fue la pregunta. La pregunta es si vas a seguir trabajando afuera por un cabrito o si vas a entrar de una vez a la mesa donde todo lo del Padre ya lleva tu nombre. Porque el hijo perdido de esta historia no fue el que se marchó de casa, fue el que vivió dentro de ella durante años sin saber jamás que era hijo.